Bueno, habiendo visto rangos, vamos a ver ahora otro tipo de datos que pertenece a los tipos de colecciones de datos, particularmente al subtipo de secuencias que son las listas. Como toda secuencia, las listas son colecciones de datos ordenadas, pero que se usa con objetivos diferentes, tiene muchas particularidades respecto del resto de las secuencias. Tiene una sintaxis diferente, o sea, una forma de escribirla, de crearla distinta, pero tienen operaciones en común con el resto. En la clase de hoy vamos a ver de qué se tratan las listas, cuál es su característica, cómo se escriben, o sea, cómo se crea una sintácticamente, cómo acceder a cada elemento de la lista, ya sea individual o grupalmente también, y una característica diferente a lo que habíamos visto en rangos, cómo modificarlo, cómo agregar y eliminar elementos de la lista. Las listas tienen dos particularidades muy importantes. Primero es que son colecciones de datos que pueden contener diferentes tipos de datos, a diferencia de lo que vimos con rangos, que eran siempre números y además enteros. Dentro de esos tipos de datos pueden ser inclusive otras colecciones de datos. Además, también a diferencia de los rangos, las listas son modificables o como se suele denominar, mutables. Para crear una lista, simplemente lo que tenemos que hacer es una lista de datos entre corchetes separados por comas. Acá tenemos dos ejemplos de la lista L1, donde tenemos entre corchetes diferentes tipos, o la lista de 2, donde tenemos el mismo tipo de datos, todos enteros. En base a lo que dijimos, creamos la lista L1 con esos distintos componentes, con estos distintos ítems que son todos de tipos distintos. Lo ejecutamos y después imprimimos la lista. Obviamente al imprimir la lista tenemos exactamente lo mismo. Es un poco más de interés qué tipo nos devuelve al pedir el tipo de L1, que es de tipo lista. Ya vamos a hacer un ejercicio de por qué es importante, independientemente que sea obvio que el tipo sea lista, por qué es importante tener una función que nos devuelva de qué tipo es un dato. Y después finalmente la longitud de L1, el tamaño de la lista, va a ser de 4. ¿Cómo accedemos a los elementos de una lista? ¿Cómo lo leemos? ¿Cómo lo identificamos? Supongamos que tenemos esta lista con estos básicamente 5 elementos, donde uno de los elementos además es otra lista. Accedemos igual que en el caso de los rangos mediante índices de 0 a n-1 si n es la cantidad de elementos de la lista. Posteriormente, para acceder a la lista que está contenida, que es uno de los elementos de la otra lista, accedemos también mediante índices una vez que identificamos el elemento de la lista contenedora. Creamos la lista L3 con los mismos elementos que el diagrama de arriba. Y particularmente el cuarto elemento de la lista es también una lista, por lo tanto, la creamos también en el corchete, sin que explícitamente le hayamos asignado ninguna variable previamente. Entonces, ejecutamos esto para que L3 tome el valor de la lista entre corchetes y después imprimimos L3 de 0, el primer elemento. También podemos tomar un elemento en particular,
como en este caso L3 del el segundo elemento, y asignarlo a una variable que ya va a tomar el valor de ese elemento. Ejecutamos, lo imprimimos y toma el valor true, que es el tercer elemento o el elemento con subíndice 2. Eso también lo podemos hacer con el cuarto elemento, que es una lista en sí, y lo denominamos en este caso lista interna. Entonces L3 de el elemento con subíndice 3, o sea el cuarto elemento, y lo imprimimos. Finalmente, si queremos referirnos a un elemento de esa lista interna, por ejemplo, el primer elemento de la lista interna, imprimimos lista interna de 0, que va a ser el elemento A de la lista como vemos acá arriba. Pero también podemos, sin haber previamente asignado ese ítem, esa lista interna a una variable, también podemos hacerlo directamente. Y a eso lo podemos hacer primero escribiendo L3 de 3, que nos va a devolver ese elemento o lista completa. Y a la derecha, entre corchetes, escribimos el índice del elemento al que nos referimos en esa lista. Ejecutamos esto y también nos devuelve el elemento A. Ahora supongamos que queremos acceder a más de un elemento y generar una sublista de la lista anterior. Supongamos que sea esta que tiene el fondo marrón. La sintaxis es la lista 3, como le dimos en llamar a la lista completa, y entre corchetes el índice del elemento inicial, dos puntos, el índice del elemento siguiente al que queremos incluir. En el caso de la marcada con azul, va a ser L3 de 2, 4, 2, 2.4, ya que el primer elemento es el elemento con subíndice 2 y el segundo elemento va a ser el de subíndice 3, el 4 no está incluido. Siempre recordemos que cuando hablamos de una lista, una sublista, de cualquier secuencia en realidad, lo que obtenemos es lo que está incluido, se incluye el elemento de la izquierda, pero no el elemento de la derecha. Siempre a la derecha es un intervalo abierto. Bien, tomamos, por ejemplo, de la lista L3 los primeros tres elementos, 0 a 3, recordemos que el de la derecha no está incluido. Ejecutamos y también podemos, como mostramos en el remarcado en azul, guardar la sublista en otra variable. Acá denominamos esa variable en otra variable y posteriormente la imprimimos a esa otra variable. Las iteraciones sobre listas son exactamente iguales que las iteraciones sobre rangos. O como vamos a seguir viendo, cualquier iteración sobre secuencias se establece de la misma manera. Con la sentencia for, con for-in en realidad, donde el elemento que está entre el for y el in va a ir recogiendo cada uno de los elementos de, en este caso, la lista y particularmente L3 como estamos mostrando acá. Ejecutamos esta iteración que lo que va a hacer es imprimir cada uno de los elementos, es la única sentencia que hemos puesto acá debajo del for y tabulado respecto del for, y tenemos cada uno de los elementos. Podemos ir un poco más allá y pensar que como
el cuarto elemento es una sublista, ¿qué pasa si además queremos también imprimir cada uno de esos elementos de sublista por separado? Imprimir, para simplificar tarea, podríamos querer hacer cualquier otra tarea más compleja inclusive. Para eso, como no sabemos de antemano qué elementos hay adentro de una lista, tenemos que hacer uso del type. Como dijimos anteriormente, vamos a ver qué importancia tiene a veces saber eh, de qué tipo es un elemento, una variable en particular. Acá recorremos la lista L3 igual que antes, tomando cada uno de los elementos de la lista en esta variable elemento, y después preguntamos si el tipo de ese elemento es igual a list. Fíjense que list no está entre comillas porque no es una cadena, es una palabra reservada de Python que tiene un significado particular y es ser del tipo lista. En caso que esto sea true, o sea que el tipo de elemento sea lista, lo que hacemos es recorrer el elemento de la misma manera que hacíamos con L3, lo hacemos con ese elemento porque ese elemento es una sublista. E imprimimos la variable que va tomando cada uno de los elementos de esta sublista. Y en caso de que esto sea false, significa que es uno de los otros elementos que teníamos, el hola, el true, el 314, etc. Entonces ejecutamos y tenemos la lista de cada uno de los elementos por separado. Otra característica importante de las listas es que son mutables o modificables. Supongamos que volvemos a esta lista L3 que tiene como elemento de índice 4, o sea, el quinto elemento, 314. Y queremos modificarlo al 314 por la cadena de caracteres pi. Bueno, simplemente escribimos L3 con referencia al índice 4, o sea, el 4 entre corchetes, hacemos una asignación a la cadena de caracteres pi. Esto es simplemente una modificación. En los ejercicios que siguen vamos a ver cómo agregar, eliminar elementos e inclusive concatenar listas. Cuando queremos saber el valor de una variable que está sola en una celda o al final de una celda y queremos ahorrarnos un poco la molestia de escribir print tal cosa, podemos usar simplemente el valor de la variable, ejecutar la celda y nos va a devolver ese valor. Esto que digo es solamente válido para las notebooks de Jupyter, no es válido para cualquier entorno de desarrollo de Python. Solamente en este entorno podemos hacerlo y no es válido cuando queremos además agregar qué significa la variable, como por ejemplo cuando queremos agregar alguna explicación de el contexto o la magnitud de una variable cuando hacemos una fórmula física, por ejemplo. Bien, una vez que ya tenemos a la vista que contiene L3, vamos ahora a modificar, por ejemplo, el último elemento. Para modificarlo, tenemos que asignar el valor con el que vamos a hacer la modificación. En este caso, vamos a usar la cadena pi para modificar el cuarto elemento de L3, o sea, este que está con 314. Asignamos y volvemos a averiguar ahora el valor de L3, que cambió por pi. Para agregar elementos a la lista hay dos maneras. Una es agregar un elemento al final de la lista. Eso se hace haciendo uso de la variable que denomina la lista, punto, y escribiendo la función append. Y como argumento de la función append, el elemento, o inclusive podría ser
otra lista que agregamos como elemento de la lista 3. Ejecutamos, volvemos a averiguar el nombre de L3, el contenido de L3, y vemos que la cadena último se agregó a la lista. Otra forma es agregarlo en cualquier posición en particular de la lista, pero para eso tenemos que decirle a la lista en qué lugar queremos poner el nuevo elemento y cuál es la denominación del nuevo elemento. Para eso usamos insert de la misma manera que usábamos append, el nombre de la lista, punto, en este caso insert, y el primer argumento del insert va a ser la posición del elemento y luego qué es lo que queremos agregar. Esto que ponemos como string en otro lado podría haber sido una variable, no necesariamente tiene que estar explícitamente el valor. Ejecutamos esto y después averiguamos cómo está L3 ahora y vemos que el elemento 2, tal como habíamos especificado, es ahora la cadena en otro lado. También podemos eliminar, y para eliminar también hay dos maneras. Una es eliminar según el índice, o sea, quiero eliminar un elemento que es el que figura como con el índice 2. Para eso usamos pop. Y vamos a eliminar el elemento que agregamos finalmente. L3 pop de 2 es el único argumento. Y lo que se eliminó es, en otro lado, vamos a averiguar cómo está L3 ahora. Y en otro lado ya no figura. Y la otra manera de eliminar elementos es explicitando el contenido, o sea, cuál es el valor del elemento que queremos eliminar. Vamos a hacer este ejercicio con el valor que agregamos anteriormente, que es último, y L3.remove como argumento el valor que dijimos. Averiguamos ahora cómo está L3 y último ya no se encuentra en la lista. Otra forma de agregar es simplemente concatenando. Nosotros teníamos previamente una lista L1, L3 la tenemos acá a la vista. Lo que podemos hacer es recordar arriba el valor de L1, que era esta, que tenía estos elementos. Entonces generamos ahora una lista que se va a llamar L concatenada, que va a ser la suma de L3 más L1. Averiguamos L concatenada y tiene todos los elementos de ambas listas, en el orden en el que estaban establecidos previamente.